Está como el teléfono descompuesto, esta cuestión de la manifestación, y hay información que nada más se regurgita de una boca a otra, y pues que hagas este método y ahí va toda la gente a hacer los métodos. ¿Qué enseñanzas siguen? ¿A qué retiros van? ¿A qué? O sea, no se dejen llevar. Yo solamente soy una persona que pasó por mucho, salió del infierno, lo atravesó y ahorita está viviendo una vida completamente diferente que jamás me imaginé que iba a vivir. Yo leí más de 300 libros en el tema, ¿no?, de las técnicas que me funcionaron, ahí explicada de una manera muy humana, muy simple, muy sencilla. Voy a llevarte a puntos muy difíciles, así que este es tu momento. Si quieres saltarte unos 15 minutos del episodio, adelante, porque esta es la parte en donde te digo que puede ser un detonador para algunos traumas y algunas cuestiones difíciles. Yo me encontraba regresando del aeropuerto y acababa de llevar a mis papás porque ellos iban de regreso a México. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de funcionar en ese momento, como si yo estuviera muy dentro del cuerpo en el que me encontraba y yo quisiera salir, pero no podía, no sabía cómo. Después de unos minutos dije, hasta aquí llegué. Tomé la decisión en ese momento que lo iba a hacer rápido y sentí yo que alguien me estaba presionando el pecho y que no me dejaba moverme. Tanta presión como que la cabeza me iba a estallar y el pecho. Si existes, necesito que me des una señal. Cuando digo eso, se prende la pantalla de mi celular. En ese momento que yo estaba en el piso, mi celular se cayó también al piso y lo tenía pues cerca de mí. Creo que desafortunadamente a muchísimas personas les ha pasado. Y esto pasó de los 6 años, casi 6 años, hasta más o menos los 12 años. Un primo mío pasó también con personas de la iglesia a la que asistíamos cuando yo era niña, y también me pasó en la escuela, en la primaria. Son los recuerdos del pasado para mí, cuando te llega la nada y te quita esa luz. Y meditaba fuerte, había meditaciones de hasta 2 horas que yo no salía, me encerraba en un cuarto y ahí estaba, y haciendo meditaciones de sanación y de todo esto fuerte. Y entonces empieza a hablar de la ayahuasca. Ya sé qué van a decir, pero también tabú, porque hay muchas personas que lo han agarrado de recreación y así no es, pero bueno. Hola mundo, bienvenidos a el primer episodio de Brújula Humana. Mi nombre es Livni, yo voy a ser su anfitriona en esta aventura increíble que me tomó un poquito más de 5 años de preparar, de llevar a cabo y de decidir que era momento de compartir con ustedes todo lo que aprendí. No solamente en los pasados 5 años, sino durante toda mi vida y todas las cosas que yo pasé para poder estar en la etapa en la que me encuentro. Estos episodios que voy a estar grabando son muy especiales porque definitivamente cuando tú pasas por muchas cosas, cuando tú en tu vida tienes altas y bajas y de repente encuentras llaves que abren puertas que creías imposibles y que de repente todo se te empieza a dar y empiezas a darte cuenta cómo realmente tu vida cambió en 180 grados y que es otra completamente hace unos años atrás, de cómo tú te sentías, de cómo tú vivías, de cómo tú veías la vida, de cómo todo, absolutamente todo lo que tú creías imposible ahora fue posible y ahora es posible, y no lo compartes. Creo que eres egoísta y creo que es algo que hizo que yo quisiera poner esto en internet. Y la verdad es que lo pensé mucho porque miren, el mundo en el que vivimos ahorita está lleno de este tipo de temas. En el sentido de manifestación como tal, todo el mundo habla de esto como moda, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, porque la verdad es que eso es algo que siempre he tratado de no hacer, porque toda mi vida fui juzgada muy duramente. Claro, somos humanos y vamos a caer a veces en este tipo de cuestiones, pero sí se los digo yo, desde el punto de vista actual, y cómo está el mundo, en esta cuestión de que nos quieren mantener en una vibración, en una frecuencia con miedo, incertidumbre y todo esto, bueno, pues decidí que ya era momento. Creo que es momento de que yo comience a hacer esto de manera hacia afuera, teniendo el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos años. Así como siento que el mundo ha avanzado en muchas cosas, también se ve un retroceso muy fuerte. Pasé de estar en un punto tan bajo y querer terminar con todo, absolutamente todo, y dejar de existir, hasta ahorita estar en un lugar que me ha enseñado mucho y que he logrado muchas cosas a lo largo de estos casi 6 años de que me pasó lo que me pasó, y que ya les contaré un poco de quién soy, mi historia y por qué decidí hacer esto. Pero esto es como la introducción para que sepan
pues, ¿por qué una persona más, no? Si ustedes se ponen a ver, hay muchos recursos, hay muchas personas en internet, hay información que nada más se regurgita de una boca a otra y están pasando la misma información sin tener bases, sin haber estudiado nada, sin haber hecho su búsqueda personal y luego lo pasan, ¿no? Simplemente, pues que hagas este método y ahí va toda la gente a hacer los métodos, pues que esto funciona y ahí van sin saber, ¿verdad? He caído en eso, también me pasó. Otra de las razones por las cuales yo decidí hacer esto después de 6 años casi, en enero de este próximo 2026, se cumplen 6 años de que yo empecé todo este proceso de cambio. Y cuando uno inicia en esto y cuando uno aprende ciertas cuestiones de que le llaman el despertar espiritual o lo que sea que quieras decirle, yo no voy a ponerle etiquetas a nada porque creo que hay maneras de mencionar las cosas y de repente unas palabras hacen que a mí me bloquee la información después. O sea, después de ciertas palabras que escucho ya no escucho lo demás. Cuando uno inicia en esta etapa y te pasa el que una cuestión dolorosa, una circunstancia difícil, algo hace como el trigger, hace como esta detonación dentro de ti y empieza a sucederte todo, ¿no? De una sola. Y si hacen esto, comienzas a querer comerte toda la información del mundo y a procesar todo lo que puedas. Yo leí más de 300 libros en el tema en 3 años, un poquito más de 3 años. Y hablamos de libros desde de los originales de todo esto, como Neville Goddard, Earl Nightingale, Napoleon Hill, hasta más recientes como Bob Proctor, el Dr. Joe Dispenza y bueno, Abraham Hicks y todos estos autores que hablan de todo este despertar colectivo y de neurociencia y de espiritualidad y de manifestación y de todo esto. Y yo quería comerme al mundo, yo quería aprender todo. Comienzo a aprender todo esto y a leer en mi primer año. Yo dije, no, yo tengo que enseñarlo. Yo empiezo a sentir esta sensación de, no, yo tengo que enseñar, tengo que hacer, ¿qué tal si hago retiros espirituales? ¿Y qué tal que esto, que el otro? En mi primer año, ¿ok? De haber aprendido todo esto. Y entonces llegó una idea a mi mente que aclaró un poquito esto y pensé, bueno, tú cuando renaces en esto y empiezas a ser otra persona diferente o quieres ser una mejor persona, te pasa que pues tú quieres hacer esto, te digo, pero piénsalo de esta manera. Y por eso tienen que tener mucho cuidado, de verdad se los digo, tengan cuidado con quién, qué enseñanzas siguen, a qué retiros van, o sea, no se dejen llevar porque miren, es como si tú acabas de nacer y eres un recién nacido de 1 año. ¿Verdad? Así yo estaba, un recién nacido de 1 año. Vuelve a nacer otro y hay un recién nacido. Y hay un montón de recién nacidos, ¿no? Y hace 3 años, 6 años nacieron los otros. Entonces ya hay niños de 3, 4, 5, 6 años. Yo te lo pregunto a ti. ¿Tú le darías a un niño de 3, 4, 5, 6 años a cuidar a un bebé recién nacido? Yo no. Yo no creo que lo haría. Y ese fue todo el punto del por qué yo no hice lo que muchos van y se dejan ir, ¿no? Y les repito, yo respeto completamente el proceso y el camino de cada uno. Sé que todos tenemos un camino y un proceso diferente de lo que debemos hacer en esta tierra. Y hay muchas herramientas que vamos a estar hablando y ayudándoles a encontrar su brújula, a poder leer su brújula, porque todos tenemos una brújula interna, pero no la sabemos leer. Y de eso se va a tratar todos estos episodios. Y de eso se va a tratar este canal. Pero de una manera más realista. Y con esto no quiero decir no sueñes grande ni quieras lograr cosas grandes. No. Lo que quiero decir es vamos a ponerlo en práctica desde un punto de vista real, coherente, con acciones. Para que ustedes sepan que todo es posible, pero hay muchas razones atrás de eso. Al principio quería yo decirle a todo el mundo, no, yo hice esto. Inclusive sí hice un par de videos y los borré. Porque dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, todavía yo ni siquiera tengo control de mi vida, todavía no tengo los resultados que quiero al 100% y ya estoy queriendo enseñar. Y es que me confundí mucho porque hay unos principios que dicen, para que tú puedas lograr tus metas, ayúdale a otros a lograr sus metas. Y claro, este es mi propósito con todo esto, ¿ok? Ayudarte a ti a lograr tus metas, a saber cómo llegar a ese punto en el que tú sientes plenitud, alegría y que sientes que la vida vale la pena. Y ese es todo mi propósito, ayudar aunque sea a una sola persona, aunque sé que esto va a ayudar a millones y ya lo sé, ya lo siento. Y espero que tú seas uno de esos millones de personas a los que van a ser beneficiados con este tipo de
de enseñanzas, de videos y de todo esto que vamos a poner en línea. Si tú ves una persona y esta persona no se te hace que tenga como esta vida que tú quieres, su energía no transmite lo que tú quisieras que transmitiera la tuya, pues ten cuidado con todo esto, porque de repente he visto personas poniendo cada cosa en internet que digo, wow, qué triste, porque está como el teléfono descompuesto, esta cuestión de la manifestación. Y de hecho las palabras que se ven en internet, bueno, ya parecen mantras. O sea, una persona lo repite y le echa 2, 3 cositas de más y bueno, ahí se va. Y yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, nadie la tiene. Absolutamente nada la tiene. Por eso tú tienes que pedir discernimiento. Cada que tú escuches algo, cada que tú veas algo, y dilo claramente. ¿Es esto lo que yo tengo que escuchar? ¿Es esto una persona que me puede ayudar? ¿Esto de verdad es algo que pueda darme el beneficio, lo que necesito? A niveles mayores. Si sientes que no, muévete hacia otro lado, deja de escucharlo y a lo que sigue. Y eso me pasó a mí mucho. En este episodio te voy a contar un poquito acerca de qué es lo que me pasó, las cuestiones que me llevaron a querer terminar con todo y cómo un poquito de la historia acerca de cómo di el cambio y cómo pasó todo, para que tú entiendas por qué estoy aquí, porque creo que eso es importante. Si no sabes quién soy, si de repente, como muchas veces la persona se pone a hablar de algo y tú no sabes ni siquiera por qué esa persona está ahí, pero tú como quieras la escuchas, pues es más difícil conectar. Y para mí es importante que tú sepas específicamente quién soy y por qué estoy aquí contigo hoy. Yo solamente soy una persona que pasó por mucho, salió del infierno, lo atravesó y ahorita está viviendo una vida completamente diferente que jamás me imaginé que iba a vivir. Hace unos años y el yo de ahora fuera al del pasado y le dijera, sabes que no te preocupes, tu vida va a ser increíble, vas a visitar muchos países, vas a estar viviendo en Europa, vas a conocer tantas cosas y disfrutar tantas cosas con tus seres queridos y todo esto, yo no lo hubiera creído, porque estaba en el piso de la sala a punto de terminar con todo. Y bueno, vamos a hacer un viaje ahorita en el tiempo. Los voy a llevar a diferentes puntos de mi vida y quiero decirte una cosa. Voy a llevarte a puntos muy difíciles y que pueden hacer detonadores si tienes traumas. Así que si quieres brincarte esta parte del episodio, adelante. Te voy a contar lo que me pasó, qué es lo que me llevó a sentirme así durante prácticamente toda mi vida, mis primeros 30 años de vida, y qué es lo que hice y qué fue lo que me detonó el cambio. Pero antes de meternos a esta máquina del tiempo y comenzar a escuchar y revivir un poquito de lo que me pasó, quiero decirte que voy a tener que omitir ciertas palabras porque sabemos que las plataformas tienen conflicto con ciertas cuestiones y para que no haya problema con el video, bueno, voy a tener que ser un poco más en clave, voy a hablar en clave en algunas cosas para que tú puedas entender y sé que eres inteligente, así que vas a poder entender a qué me refiero. O sea, de repente te voy a contar cosas que pasaron cuando tenía 5 años, 6 años y de repente te voy a contar cosas que pasaron hace 5 años, 4 años, 3 años. Entonces vamos a ir hacia atrás y adelante. Y una cosa más, esto que te comento solo es como el 20% de lo que me pasó, porque no te voy a contar muchas cosas específicas y la razón por la cual decidí no contarlo es porque muchas cosas son muy, muy gráficas y muy difíciles. Y de hecho les comento, terminé de escribir mi libro que comencé desde hace 5 años, más o menos finales del 2020 comencé, mediados del 2020 comencé a escribirlo y terminé por fin en octubre de este año. Ahorita estamos en la editorialización del mismo y el libro solo es acerca de cómo ayudarte a lograr tus metas, cómo convertirte en una persona que se siente quebrada completamente a una persona que le cambia todo y que no para por nada. Entonces, cómo convertirte en esa persona. Y qué pasos, qué técnicas específicas, con guías, nada de algo que a mí me tocó ver con muchos autores que te dicen, no, pues es que esto es lo que está mal, esto es lo que tienes, esto es lo que pues no funciona y se acabó. No te dicen cómo cambiarlo, no te dicen cómo mejorarlo, qué pasos, ok, ya sé cuál es mi problema, ahora ¿qué hago con eso? O ya aprendí que así se manifiesta, pero ¿cómo lo llevo a cabo en la vida real?
Entonces todo eso en mi libro está escrito. Todos los capítulos son acerca de eso, del proceso de creer en sí mismo, el proceso de respetarse a sí mismo, de las técnicas que me funcionaron, de esos más de 300 libros que leí y toda la información que yo pude colectar. Y está ahí explicada de una manera muy humana, muy simple, muy sencilla, aterrizado completamente para cualquier persona que esté iniciando en este proceso o personas que ya tengan mucho tiempo en esto y que aún así necesiten estos puntos muy buenos para avanzar más. Y el primer capítulo de mi libro es el único capítulo que de hecho yo les comento al principio de la introducción. Si quieren brincárselo, brínquenselo, porque ahí hablo un poquito de lo que te voy a platicar hoy. Y bueno, mi intención es que este sea el único episodio en el que se sienta así un poquito pesado por esta información que voy a compartir. Y ya todos los demás nos vamos a enfocar en ti, todo lo que tú quieres lograr, todas las cosas que tú quieres pues descubrir, mejorar, todo esto. Vamos a aprender juntos, vamos a poner los puntos y vamos a hablar de todas estas técnicas y todas estas cosas. Y bueno, ahora vamos a viajar en el tiempo como te lo prometí. Y esta parte es una grabación que hice el día de ayer acerca de la historia, de la situación que viví y todas las cuestiones que te estoy comentando hoy. Este episodio es traído para ti por Hypernova Digital Entertainment, hdecreators.com. Y yo soy la fundadora de esta agencia. Esta agencia está hecha por creadores para creadores. Y desde el 2017 hemos estado ayudando a personas gratuitamente, no cobramos por nuestros servicios, para que se puedan convertir en la mejor versión de ellos mismos, poder ser creadores de contenido profesionales y que puedan ganar ingresos en el proceso. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, no olvides checar nuestra página web hdecreators.com. A continuación te voy a mostrar lo que grabé el día de ayer acerca de lo que me pasó, lo que viví. Así que este es tu momento. Si quieres saltarte unos 15 minutos del episodio, adelante, porque esta es la parte en donde te digo que puede ser un detonador para algunos traumas y algunas cuestiones difíciles. Si no, pues quédate y escúchalo y nos vemos en unos minutos más después de que escuches este relato. Yo me encontraba regresando del aeropuerto y acababa de llevar a mis papás porque ellos iban de regreso a México. Y entonces habían pasado la Navidad. Esto fue en la segunda semana de enero del 2020. Después llevé a mis hijos a la escuela. Cuando regresé, recuerdo que estaba completamente en modo zombie, como le llamo yo, en modo sonámbulo, en piloto automático. Abro la puerta de la casa y entro por la puerta de la cocina y recuerdo que caminé hacia la sala y entre ese punto de la cocina a la sala, que solo eran unos metros, sentí como las piernas perdían la fuerza, sentí como mi cuerpo empezaba a desvanecerse. Apenas llegué a el inicio del sillón en la sala y perdí completamente el control de mi cuerpo y caí en el piso. No perdí la conciencia, no me desmayé. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de funcionar en ese momento. Y en ese tiempo, en ese punto de mi vida, yo estaba pasando por unas cuestiones emocionales. Fue como la cereza del pastel, como decimos en México. Comencé a ver al techo pues de la casa, estaba en el piso, como les digo. No me había desmayado, solamente había perdido la fuerza de todo mi cuerpo. Y entonces comencé a soltar un llanto, una forma de llorar tan fuerte. Yo creo que de las pocas veces que he llorado como cuando uno es un niño chiquito, cuando uno es un bebé, no puedes parar, no puedes calmarte, pues así estaba. En ese punto que me encontraba era como si yo estuviera encerrada en mi cuerpo, como si yo estuviera muy dentro del cuerpo en el que me encontraba y yo quisiera salir, pero no podía, no sabía cómo. Y entonces comencé a llorar y a llorar de una manera desesperada, algo que no podía controlar. Después de unos minutos dije, hasta aquí llegué, ya no puedo más, no quiero continuar con esto y voy a terminar con todo. Tomé la decisión en ese momento que lo iba a hacer rápido. Yo estaba sola en la casa. Mis papás ya se habían ido a México, así que nadie iba a llegar hasta la tarde, hasta muy tarde, y eso era muy temprano en la mañana. Empecé a pensar qué maneras, qué formas, cómo le puedo hacer para que esto pase rápido. Yo creo que era lo que más me preocupaba. No quería que tomara mucho tiempo porque no quería que nadie llegara y me interrumpiera. Analizando todas las opciones y las posibilidades que
pues que se me pudieron ocurrir en ese momento. Y de pronto se vino como una presión en el pecho, así como que alguien se estuviera parando encima de mi pecho. Yo seguía en el piso, acostada en el piso boca arriba. Y sentía yo que alguien me estaba presionando el pecho y que no me dejaba moverme. Y entonces en ese momento sentí como una desesperación peor. Fue cuando dije, ayúdame. Empecé a gritar, ayúdame. Me acuerdo que en ese momento sentí tanta presión, como que la cabeza me iba a estallar y el pecho, y como que no podía respirar. O sea, ya me estaba como privando. Ya saben, cuando los bebés lloran mucho y lloran y no paran de llorar y el aire les falta, pues ya estaba yo en eso. Y con ese aire que pude tomar, dije, si me estás escuchando, si estás arriba, si existes, necesito que me des una señal. Necesito que me hagas saber por qué estoy aquí, para qué estoy aquí y qué es lo que tengo que hacer. Necesito sentirme viva, necesito sentirme con ganas de vivir, necesito sentirme con alegría, necesito sentir que vale la pena que yo esté aquí. En ese momento, después de que dije esas palabras, que por cierto nunca había sido tan sincera en mi vida, nunca había pedido con tanto fervor, con tanta desesperación algo. En ese momento, a los 5 segundos de que digo esto, se ilumina la pantalla de mi celular y yo volteo, me distrae de lo que está pasando, y entonces era una notificación de una red social. No le puse atención, lo dejé. A los 10 segundos, otra notificación, y en esta vez sí volteo a ver el teléfono en el piso y veo que es de una persona que yo acababa de conocer como un mes atrás, yo creo que ni siquiera un mes atrás, que era la que hoy es suegra de mi hermano. Y en ese momento recuerdo que me pareció raro porque pues nunca me había llegado una notificación de ella, la acababa de conocer. Y pues yo abro la aplicación y veo lo que yo pensé que era un mensaje para mí directamente, y no, era una simple notificación de lo que había publicado ella, que acababa de publicar. Abro la publicación y veo una imagen en inglés que decía "We become what we think about". Nos convertimos en lo que pensamos. Era la traducción. Me detuve un momento, yo creo que fácil unos 30 segundos a contemplar la imagen y a tratar de entender, entre todo mi caos que traía mentalmente, a tratar de entender lo que me estaba queriendo decir esta imagen, porque en ese momento yo lo tomé como, espérate, esto me estás contestando, esto es algo que yo tengo que ver, que buscar, ¿qué es? Comienzo a pensar en la imagen, no se me salía de la mente las palabras. Y yo decía, ¿cómo? Espérate, ¿a qué se refiere con que nos convertimos en lo que pensamos? Yo quise conectar los puntos porque en el mes anterior que la conocí, hicimos plática y ella me comenzó a decir varias cosas y empezó a hablar de diferentes temas que la verdad es que me dijo tanto, pero no le entendí casi nada. Y no porque hablara inglés, hablo bien inglés, pero fue más que nada el hecho de que me dijera cosas que no alcancé yo a comprender. Y entonces comencé a conectar los puntos, ¿no? Dije, se me hace que esto es algo de lo que ella me quiso comentar en ese momento y que a mí me pasó por encima de la cabeza. O sea, yo no entendía absolutamente nada. Y bueno, después de ese momento sentí una paz tan profunda y tan tranquila y tan calmante. Fue como si una calma se apoderara de mi cuerpo. Después de unos 15 minutos de que estuve dando vueltas en mi cabeza, decidí comentarle en el post que había hecho, en la publicación. Y le puse, ¿a qué te refieres con esto? Y me comentó, me puso, googlea la ley de atracción. Y entonces yo dije, la ley de atracción, dije, ok. Y entonces me puso después, yo le pregunté en ese momento, la ley de atracción, ¿y será que tú me puedes explicar un poquito aquí? Y me puso, es demasiada información para que la entiendas en un comentario. Googleala y después platicamos. Y le dije, gracias. Así quedó. Recuerdo que yo seguía con esa calma, yo seguía sintiendo esa tranquilidad, esa relajación que me había llegado de repente después de haber hecho todo esto. Y entonces, sin perder el tiempo, tomé mi celular y googleé ley de atracción. En inglés, Law of Attraction. Y bueno, pues salieron infinidad de cosas, ¿no? Videos viejísimos
de 20 años para atrás. Y recuerdo que tomé el primer resultado, lo abrí, y era nunca se me va a olvidar, era un seminario de 2 horas del señor Bob Proctor. Cuando yo lo comencé a escuchar, porque se me salió en YouTube, y comencé a escucharlo, a verlo. Estaba ya acostada, ya seguía yo en el piso, ¿ok? Todo esto yo seguía en ese mismo punto. Y en los primeros 15 minutos que yo escuché ese seminario en vivo del señor Bob Proctor, mi mente hizo un giro de 180 grados. Fue rápido, fue inesperado y también con un poco de incredulidad, pero continué viendo el video. A los 15 minutos ya no sentía yo las ganas de terminar con todo como anteriormente estaba unos minutos antes. Eran 2 horas, un poquito más de 2 horas. Vi todo el video completo, sin parar. Pero en ese momento me levanté del piso y dije, bueno, pues si esto es lo que tengo que hacer para encontrar las respuestas y salir de donde estoy, de donde me encuentro emocionalmente y todo esto, pues lo voy a hacer. Y así pasó. Me levanté del piso y me senté en el sillón y volví a poner el video, porque había muchas cosas que no entendía. No entendía a lo que se referían. Había muchos conceptos que en mi mente ni siquiera pasaban. Y no entendía yo muchas cosas. Pero lo volví a ver. Y después de estarlo viendo entendí a qué se refería. Pues la suegra de mi hermano con esta cuestión, ¿verdad? De la ley de atracción. Pero también me di cuenta que era una ley secundaria y que la ley de vibración era una de las leyes más importantes. Y ahí comencé a aprender todo esto. Ahora, ahí no quedó todo lo que viví después. Y bueno, ahora te voy a llevar atrás en el tiempo, en los 90s cuando yo crecí. Y bueno, la primera cosa que me pasó, y yo creo que desafortunadamente a muchísimas personas les ha pasado, no importa de dónde seas, lo más seguro es que viviste algo similar, fue el ASI. Y no puedo ser directa, pero tú me imagino que entiendes lo que digo. Y esto pasó de los 6 años, casi 6 años, hasta más o menos los 12 años, por un familiar, un primo. Y pasó también con personas de la iglesia a la que asistíamos cuando yo era niña. También más o menos eso pasó como a los 8 años, 7, 8 años. Y también me pasó en la escuela, en la primaria. Yo creo que ahí también tendría como unos 6 años porque fue en primero de primaria, por compañeros de la escuela. Y esas es de las cosas que yo creo que me marcaron más y que hicieron que yo cargara con esto durante tanto tiempo, porque no le conté a nadie. La única persona que en algún momento le conté fue a mi esposo y ya. Y eso fue todo. A quien conté, nadie supo nada de lo que me pasó porque yo no hablé. Y la otra cuestión que me tocó vivir muy fuerte también fue pues violencia en el hogar, en la casa, por parte de mis papás. Me tocó vivir cosas fuertes, me tocó vivir experiencias dolorosas, me tocó vivir situaciones vergonzosas y también situaciones traumáticas por medio de ese tipo de tratos. Por eso mismo yo no podía tener la confianza de hablar y de decir lo que me estaba ocurriendo. Y digo, no lo voy a explicar, no voy a dar detalles, porque la verdad es que eso es irrelevante. Puedes pasar las cosas más difíciles, puedes pasar las cosas más crudas, más difíciles, y no cambia nada, absolutamente nada, el que tengan un grado mayor o menor, o que hayan sido muy, muy extremas o que hayan sido muy poco extremas. Sigue siendo traumático y difícil para las personas. Una de las cosas que también me marcó, aparte de esta situación que yo ya estaba viviendo hasta ese punto, fue que cuando la cuestión de lo que me estaba pasando con mi primo fue porque una de mis tías, o 2 de mis tías, se dieron cuenta que estaba pasando esta situación, y en lugar de ayudar y en lugar de hacer todo para ayudarme, me hicieron sentir a mí como si yo hubiera tenido una relación con mi primo, como si hubiera sido algo que yo hubiera autorizado. Y pues yo creo que nadie a los 6 años puede autorizar algo así. Y te digo, esto solo es como el 20% de las cosas que me pasaron a lo largo de mi vida, de mi infancia. Y bueno, vamos a brincar ahora adelante en el tiempo y los voy a llevar a el 2020, donde yo continué con esta cuestión. Les digo, yo aprendí, la primera persona que
que yo le llamo mi mentor, aunque ya no está con nosotros. Él falleció ya, el señor Bob Proctor. Y gracias a él conocí a de los que llamo yo también mis mentores, que tampoco ya vive, Napoleon Hill. Y el primer libro que habla Bob Proctor en su conferencia esta que vi es sobre el libro de Think and Grow Rich, Piensa y Vuélvete Rico. Y cuando yo escuché la mención de Bob Proctor y de todo lo que él hablaba, pues sí se enfocaba mucho al dinero, a conseguir metas, pero también cuando hizo mención al libro de Think and Grow Rich, inmediatamente comencé a leer ese libro. Ese fue el primer libro que leí acerca de este tipo de temas. Pero lo que me enganchó de este libro, y que yo creo que lo he leído como unas 7 veces ese libro, entre el audiolibro y el libro, lo he repetido como unas 7 veces por lo menos. Cuando yo comencé a leer este libro me di cuenta que no solo hablaba de riqueza. O sea, piensa y vuélvete rico, tú piensas, está hablando de dinero, pero no. Una de las cosas que más impresionada me dejó fue el hecho de que habla de cómo logras tus metas y cómo puedes hacer para todo lo que pasó en tu vida, todos los puntos en los que te encuentras, o sea, no te detengan para lograr lo que quieres. De ahí me voy a el libro de Eckhart Tolle, donde dice que es el poder de la hora, ¿no? El título es El poder de la hora. Y de ahí empecé con un libro y otro, también leí los de Bob Proctor, luego me fui a Neville Goddard y luego ahí fue una cosa de Joe Dispenza y de El libro del secreto, o sea, todo lo que le llamo yo woo-woo, o sea, así de que tal vez es mucha magia, mucho así, hasta neurociencia, libros de cuestiones matemáticas, de números, de todo, absolutamente todo, de cómo lograr los objetivos, metas, cómo sanar, cómo perdonar, fue un show. Ahora vamos a brincar 2 años más en el tiempo, de 2020 nos vamos a ir a 2022. Y bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó, el caos, todo el relajo que hubo a nivel colectivo, todo esto de la cuestión y esta situación de la enfermedad y bueno, todo lo que pasó a nivel colectivo fue muy fuerte también. Entonces, a la par del caos colectivo, yo estaba viviendo mi caos interno, ¿no? Pero en ese punto, antes de que empezara el caos colectivo, yo logré relajarme y centrarme un poquito y empezar a trabajar en mí. Y hago un paréntesis, para los que no saben, yo nací en Aguascalientes, México. Y para los que no conocen México, Aguascalientes es el estado más pequeño de todo el país. Y no solo eso, sino que yo crecí en un municipio de Aguascalientes, o sea que era del estado más pequeño, uno de los lugares más pequeños, y ahí crecí. Y el punto de esto es para decirte que yo crecí a veces había y a veces no había. A veces había dinero y a veces no había nada. Y a veces había que salir al campo a ir por verdolagas silvestres para que mi mamá pudiera hacer una sopa. Y cosas así. Y a veces había suficiente como para ir a la playa 2 veces en un año. O sea que fue siempre un sube y baja. Y así crecimos. Y bueno, pasó el tiempo, hubo muchas cosas. Ahorita te digo, no me voy a detener mucho en el inter de todo esto, pero te lo quería comentar por lo que sigue. Yo, a partir de que comencé a trabajar, empecé yo a trabajar a los 16 años, a pesar de que a la par estaba estudiando, y siempre traté de hacer mi dinero por esta cuestión de que de repente había carencia, ¿no? Siempre hubo para mí esa facilidad como de hacer dinero, de donde fuera, ¿no? Es algo que creo que también le aprendí a mi papá, porque mi papá es mecánico de profesión de carros y él siempre anduvo buscando y siempre de alguna u otra manera sacaba, ¿no? Como podía. Y bueno, esto te lo comento porque antes de que yo pasara por esto del 2020, te voy a llevar 3 años atrás. Estamos acá en una roller coaster, estamos en la montaña rusa del tiempo, atrás y adelante, arriba y abajo. Bueno, resulta con que en el 2017 yo comienzo con una carrera que ahorita todavía tengo, que es en el mundo de las redes sociales y del live streaming y de todo esto, haciendo en vivos directos para plataformas. Y bueno,
aproximadamente del 2017 al 2020 con esta cuestión de hacer dinero en redes sociales y bueno, yo hacía miles de dólares al mes. Y te digo, la cuestión de que yo te esté platicando esto, de haber encontrado todo este mundo diferente de pensamiento, fue no tanto por querer encontrar cómo hacer dinero, porque yo ya tenía éxito previamente, ¿sí? Era más que otra cosa el estar yo buscando la razón de estar aquí, de encontrarle ese sabor a la vida, ¿no? Y claro, mejorar todo lo demás, pero no fue una desesperación monetaria como muchos les pasa. Sin embargo, lo que sé y lo que apliqué y lo que todo sirve para todo, no nada más para una cosa. Y bueno, ahora sí, nos vamos adelante otra vez al 2022 y bueno, cuando estamos en el 2022, nos vamos adelante en el tiempo en el 2020, antes de llegar al 2022, porque esto es importante. En el 2020 yo decidí que yo ya no quería ser la cara del streaming, ya no quería ser yo la persona que hiciera las cosas, ¿verdad? Ya me había cansado un poquito, ya tenía 3 años haciéndolo, ya me había cansado. Pero quería hacer algo como importante, ¿no? En el 2020 yo decidí que tenía que hacer cosas para ayudar a los demás, no nada más para mi beneficio personal. Y entonces, en ese momento, la plataforma para la que yo transmitía me ofrecen una agencia y que yo entrenara a los nuevos talentos, ¿verdad? De la plataforma. Y así se dio. A principios del 2020, en abril, me dan la agencia en una plataforma muy grande de streaming mundial. Y entonces yo abro mi agencia y empiezan a entrar personas, yo capacito a personas, la plataforma me paga y bueno, se expandió fuerte, muy fuerte. Y ahí, bueno, pues hice muchísimo más dinero de lo que ya estaba haciendo, ¿no? Pero esto ya aplicando los conocimientos que ya tenía en esto de la manifestación y todas estas leyes. Bueno, entonces pasa, ahora sí nos vamos al 2022, vámonos hacia adelante de nuevo. Yo ya tenía mucho éxito. Tenía carros, estábamos en una casa muy bien, pues ya era un éxito así muy fuerte. Y yo me seguía sintiendo vacía. Yo me seguía sintiendo con días que iba y venía esta sensación de no querer seguir, de no querer continuar, de que no había razón. La relación con mi esposo estaba como que sí, como que no. Como que somos conocidos de mucho tiempo, pero tú acá y yo allá y así. O sea, había un éxito profesional muy fuerte, pero había otras áreas en las que seguía yo sintiéndome de la misma manera. Y yo pensaba, ¿de qué sirve tanto éxito si como quiera yo me siento como vacía? No sentía nada. Hay muchas personas que dicen, es que te hace falta Dios, es que te hace falta el poder supremo, te hace falta alguien más, ¿no? Arriba. Y te voy a decir algo. Yo crecí en una religión. Muy fuerte esta religión, ¿ok? Cristiana. Así que solo te diré que es una religión cristiana muy fuerte, es mundial y yo crecí con Dios. Yo nací en la religión, o sea que de eso no hablemos, de que si Dios y que si no estabas, de que yo era de estudiar la Biblia, de orar y de todo esto de la misma manera que cualquier persona que es devota. Bueno, cuando me pasa esto y yo sigo con lo mismo, en 2020 comienzo a volverme más espiritual que al cristianismo. Y no significa que no deje de creer en Dios, eso jamás voy a dejar de creer en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en lo alto, yo creo que en el poder supremo es el creador y sé que el universo y todo está creado por Dios, así que eso no hay duda. Y bueno, en este caso sentí que la conexión fue un poquito más directa, ya no había intermediarios, así es como lo pongo yo. Bueno, pasa esto que les digo en 2022 y una de mis emisoras en ese tiempo, de las que estaba en mi agencia, veo que sube un video a redes sociales y entonces en ese ínter en el que yo estaba buscando otra vez respuestas y ya había leído muchísimos libros, para entonces ya llevaba más de 200 libros y seguía yo igual, sintiéndome como que no había acabado de sanar, que no importa todo lo que yo había hecho, aún así sentía como esa pesadez, esa sombra del pasado, la nada que le llamo yo como la historia sin fin de esa película, ¿se acuerdan? Esa oscuridad, esos son los recuerdos del pasado para mí, cuando te llega la nada y te quita esa luz. Y así me sentía. Y entonces yo meditaba, o sea, yo medito desde entonces. Y meditaba fuerte, había meditaciones de hasta 2 horas que yo no salía, me encerraba en un cuarto y ahí estaba y haciendo meditaciones de sanación y de todo esto fuerte. Los primeros
2 años estuve haciendo todas las cosas que pude para esta cuestión de sanar. Pasa esto y mi emisora sube el video acerca de pues este proceso que ella vivió y que ella también había buscado muchas cosas para sanar y que no había podido sanar, ¿no? Y entonces empieza a hablar de la ayahuasca. Ya sé qué van a decir, pero este tema es un poco también tabú porque hay muchas personas que lo han agarrado de recreación y así. No es, pero bueno, aquí no juzgamos a nadie. Y les digo, ella comenzó a hablar de una manera tan profunda, pero por esta razón me conectó un poco más directamente en mi corazón, en mi alma, porque ella también era de la misma religión que yo, pero era de otro país. Yo soy mexicana, ella es americana, creció en la misma religión, con muy parecidos situaciones familiares que yo. Y entonces dijo, sentí como si hubiera sido años de terapia en un fin de semana. Y ahí me enganchó, me agarró, dijo, espérate, ¿qué? Y entonces le mando un mensaje y le digo, oye, vi tu video que subiste, no sé de qué se trata, pero me llama la atención. Ahora, en el 2021, vámonos hacia atrás en el tiempo, brinque para atrás conmigo, que brinquemos hacia atrás, un añito nada más. En julio del 2021, mi hermano y yo fuimos a Tulum, que es donde mis papás están viviendo, y entonces en ese momento nosotros íbamos a sacar un proyecto de música porque escribo canciones y me gusta cantar y me gusta hacer música. Bueno, les cuento un poquito rápido esto y ya después entraremos en el tema, pero estoy brincando de un lado a otro para que sepan todo el show que es mi vida. Pero bueno, en el 2020 también comencé a escribir canciones. Es un sueño reprimido que yo tenía, que a los 12 años uno de mis profesores de canto, justamente de la secundaria, escribí yo una canción y le dije, ¿qué le parece? Y me dijo, ay, no tienes talento. Me dijo, la verdad es que no tienes nada de talento, entonces mejor piensa otra cosa para tu futura carrera, porque esto de la música no se te va a dar. Y entonces dije, ok, bueno, está bien, 12 años me apachurró el corazón y esa era mi primera letra de una canción y bueno, la dejé de lado y ya no volví a escribir. En el 2020, cuando me pasa esto de lo cercano que estuve a terminar con todo, decidí retomar y ser valiente e ir atrás de cada cosa que quería hacer para que no quedara nada y que yo no dijera por qué no intenté o qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Y yo dije, vámonos con todo. Y empecé a escribir en ese año, en el 20, escribí 102 canciones. Grabamos varias canciones, entre ellas 13 canciones que sacamos, que a la fecha ustedes las pueden escuchar. Estoy como Lib, me llamo Libni, así que así es como pueden encontrar. Y la primera canción que grabamos se llama Dímelo, de Lib. Y entonces esta canción la íbamos a sacar. Queríamos grabar un video. Entonces vamos a Tulum, porque mi papá tiene varios amigos, trabaja allá, mi papá es mecánico allá, entonces tiene muchos amigos en diferentes hoteles. Y entonces conseguimos que nos prestaran locaciones y bueno, vamos en julio. Y esto tiene que ver con la ayahuasca, no piensen que me estoy yendo para otro lado. Bueno, resulta con que llegamos en julio, la persona que me hizo los trajes, porque me hicieron 2 trajes, hicimos el concepto como tipo maya, así como una reina maya, porque pues obviamente estamos allá en el sur de México. Y bueno, el concepto era ese, el concepto era así, pues lo maya, ¿no? La princesa maya y bueno, era todo esto conseguimos bailarines que hacen presentaciones y representación de los bailes mayas y bueno, estuvo muy padre, es un orgullo ese video para nosotros y lo pueden ver en YouTube comercial. Entonces en otro canal que se llama el Lib, es Li.B y así me encuentran en todas las plataformas con las canciones. Y te digo, esa canción Dímelo, hicimos el video allá, pero cuando llegamos a Tulum, el amigo de mi papá nos invita a tomar ayahuasca. Y esto fue en julio. Y nos dice, oigan, fíjense que este fin de semana tenemos unas ceremonias y nos gustaría mucho que nos acompañaran. Son cosas muy padres. Él explicó, pero igual yo no capté. Yo no sabía qué. Y dicen que la ayahuasca te busca. Tú no la debes buscar. Pero bueno, eso son creencias a lo mejor. Quién sabe. Pero así pasó esa vez. En un punto yo la verdad es que lo dejé pasar. Teníamos lo de la grabación del video.
Nunca pensé, yo no tenía idea de la ayahuasca, yo no tenía idea de nada de esto. Y eso fue, te digo, en el 2021. Mi emisora publica lo de la ayahuasca en 2022 y entonces digo, esto no es una coincidencia, me acordé de lo que había pasado en el 2021 y que yo dije que no quería. Entonces le dije, para la próxima nos vemos. Así pasó. Le mando mensaje, te digo, a mi emisora y me platica ella que pues que tiene este contacto y que es una persona de Colombia que está alrededor del país haciendo estas ceremonias con todo muy controlado, muy bien, que desde niño está él entrenado para esto y bueno, es todo una cosa muy, muy espiritual. La verdad es que me asusté cuando yo investigué acerca de todo esto. Me di cuenta que era algo de no jugar con él y también me di cuenta que había personas pues con historias muy locas, pero también vi que había otras personas que habían sido sanadas de cosas muy difíciles. Y para este entonces yo había tomado terapia, yo ya había tomado ayuda psicológica, había hecho una infinidad de sanaciones de todo tipo y nada me había quitado la nada, la sombra, el pasado y que me seguía pues agobiando, ¿no? Este episodio es traído para ti por Hypernova Digital Entertainment, hdecreators.com. Y yo soy la fundadora de esta agencia. Esta agencia está hecha por creadores para creadores. Y desde el 2017 hemos estado ayudando a personas gratuitamente, no cobramos por nuestros servicios, para que se puedan convertir en la mejor versión de ellos mismos, poder ser creadores de contenido profesionales y que puedan ganar ingresos en el proceso. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, no olvides checar nuestra página web, hdecreators.com. Terminamos de platicar, ella y yo, y me dice, te paso los datos, si quieres, haz esto, ves si quieres hacerlo. Va, así quedó. Y esto yo contacto a las personas que se encargan de estas ceremonias y me dice que la próxima que me queda o que me tocaría sería hasta septiembre. Y bueno, volé hacia Florida, fue en Florida, allá en Estados Unidos, y bueno, estuve en el lugar, en los 3 días de ceremonia, donde me morí. Ay, Dios, de verdad que me acuerdo de esa primera ceremonia y digo, qué cosas he hecho por sanar, pero todo valió la pena, todo ha valido la pena. Y bueno, ya ese es otro video que les voy a hacer y que de hecho les voy a mostrar imágenes de lo que viví en las ceremonias, porque fueron 2 diferentes ceremonias, me refiero a 2 ocasiones diferentes y cada toma fueron una vez por día y fueron 3 días de cada una de las veces que lo hice. Y de hecho cuando estuve yo en la primera me acuerdo que en el chamán que estaba a punto de servir la ayahuasca hizo un comentario y se me quedó muy grabado y dijo, mi deseo es que todos, absolutamente todos estén aquí solo este fin de semana y no vuelvan más. El deseo es de que no lo tomen como recreación, como una cuestión que les pueda dar un alivio pues momentáneo y que sepan que esto no es un juego tampoco. Entonces eso me quedó muy grabado. Y dijo, las personas que tienen mucho que sanar pueden tomar 2 o 3 veces ceremonia en diferentes ocasiones de su vida, pero la verdad es que no se recomienda más, a menos de que se vuelva un camino para ellos, el que ellos ya estén ayudando y siendo voluntarios para este tipo de ceremonias, ¿no? Y eso me quedó grabado. Y como les digo, de verdad que sí les tengo que hacer un video, un episodio acerca de la ayahuasca que lo vamos a hacer, porque Dios mío de mi vida, es la primera vez, el primer retiro fue lo que yo no esperaba, por lo que vi. O sea, fue wow, ya les contaré. Pero bueno, esto fue una de las cosas que hice y después nos vamos un poquito adelante en el tiempo y regreso yo de la ceremonia. Estoy hablando de unos días, ¿eh? Para ese entonces mis papás estaban con nosotros en casa y entonces yo hablo cuando yo regreso de la ceremonia, a las 2 semanas, yo me sentía diferente, les platiqué a ellos lo que me pasó. Mis papás estaban renuentes un poquito, especialmente a mi mamá, porque pues que la religión y que si era una cosa que no estaba bien. Y pues yo le expliqué mis motivos y lo que iba a hacer y por qué, y le puse en la mente clara que esto era una medicina y que esto era algo que yo buscaba sanación y la verdad es que vaya que me sanó. Yo sentí que fueron como unos 15 años de terapia en 3 noches.
fue fuerte. Y bueno, yo les platiqué esto. Pasaron 2 semanas después de que yo tomé la ayahuasca y estaba bañándome. Y cuando me estaba bañando, me dice mi mente, escucho en mi mente, mi voz interior dice, les tienes que decir. Y entonces yo me quedé, no les voy a decir. Y volví a escuchar en mi mente, tienes que decirles. Es momento de que sepan. Para completar tu sanación, tienes que decirles. Empecé a llorar en la regadera, estaba bañándome. ¿Para qué? Si ya pasó, ya lo sané, ya. Dijo, tienes que decirles. Y entonces así lo hice. Salí de bañarme, hablé con mi esposo y le dije, mira, necesito que te lleves a los niños. Tengo 2 hijos, 2 niños. Y le dije, necesito que te lleves a los niños que no escuchen esto. Ponles la tele en su cuarto, no sé, otra cosa, distráelos y asegúrate que no salgan. Porque voy a hablar con mis papás y les voy a decir todo. Y te digo que la única persona que sabía acerca de esto era él. Entonces él me dijo, sí, está bien. Los senté a ellos en el cuarto donde se estaban quedando. Les dije, tengo que hablar con ustedes. No lo quería hacer, pensé que me lo podía llevar a la tumba, pero algo me dice que les tengo que decir. Le dije, pero antes tengo que marcarle a mi hermano, porque también quiero que escuche. Mi mamá le marcó a mi hermano y comenzamos a hablar. Y yo pues les dije que tenía que decirles algo que no les había dicho nunca y que esto era parte de mi sanación y que esperaba que, pues, que lo entendieran. Y entonces les digo todo, que lo que me pasó de niña y las cuestiones, y es que el problema fue una de las cosas que yo creo que era importante mencionar, porque en ese momento yo no lo capté así, pero creo que fue parte también de lo que mi mamá, mi papá tenían que sentir y procesar. Es que, y yo también lo tenía que procesar en ese sentido, fue porque cuando empiezan a pasar este tipo de cuestiones, comenzó una Navidad, cuando estábamos todos en la casa de este primo, que fuimos de visita y ahí comenzó todo, y a partir de ahí pasó cada vez que visitaba, porque no estaba en el mismo estado que nosotros, entonces cada vez que visitaba pasaba esto, ¿no? Y entonces en ese punto, en ese momento, llega él al momento más rebelde, a los 15 años, 16 años, algo así. Y le dice mi tío, su hermano de mi mamá, que ya no puede con su hijo y que esto y que lo otro. Y entonces mamá le dice, me lo voy a llevar a la casa y yo te lo voy a enderezar. Y mi mamá, pues de salvadora, ¿verdad? En ese momento de tratando de salvar al rebelde de mi primo, ¿no? Y entonces pues yo con pánico, con miedo, con terror, porque me iba a llevar al monstruo a la casa, ¿no? Y así pasó, mi mamá convenció a mi papá no quería, eso sí lo recuerdo y se lo dijo a mi papá que no era una buena idea, pero bueno, al final mi mamá se salía de alguna de otra manera con la suya y pues así pasó. Y entonces cuando yo le comento a mis papás que pasó esto y les digo quién yo vi cómo se le partió el alma, el corazón, la mente, todo su ser se quebró en 1000 pedazos de mi madre y de mi papá. Y quiero decirles que yo la relación que tengo con mis papás ahorita es muy buena y las cosas que yo les cuente, que yo les diga y que yo les mencione, yo lo hablo directamente con mis papás y les digo las cosas directamente con todo mi amor y todo mi respeto. Y ellos saben que hablo de estas cosas para ayudar a los demás y que voy a hablar de cosas fuertes para que otros sepan que hay salida del otro lado, ¿no? Y, y que como siempre digo, la única manera de salir del infierno es atravesándolo. No lo puedes rodear, no puedes pretender que no está, tienes que atravesarlo, tienes que enfrentarlo y salir hacia el otro lado. Y bueno, eso es lo que hice. Y se los comenté, les digo, su alma se rompió en 1000 pedazos, mi hermano también, todos se pusieron a llorar y estaban ahí pues quebrantados, ¿no? Yo le dije pues todo a mis papás, a mi hermano, ya después les digo, cuando hago un video acerca de la ayahuasca voy a ser más específica en todas las cosas, pero ahorita es como el punto en el que comencé y hasta dónde voy ahorita, ¿no? Y por qué estoy haciendo estos episodios y por qué decidí entrar en esto de compartir lo que pasó para ayudar a los demás. Y bueno, cuando pasa esto, te digo, hay un cambio inmediato, sí fue fuerte, pues fueron unos días muy difíciles para mis papás, yo lo vi, a mi mamá le pegó muchísimo, estaba deprimida, estaba mal. Yo le dije, mira, yo he perdonado a todos, yo he perdonado absolutamente a todos, incluyéndolos a ustedes, a todo el mundo desde hace tiempo. O sea, esto no es algo de que yo esté de víctima y que esté martirizándome por lo que viví, no. No, simplemente que es algo que creo que hay que procesar, que creo que hay que hablar y pues este es el momento.
Y entonces, les repito, ya contaré más a profundidad qué es lo que pasó, qué es lo que me dijeron. Este episodio no es sobre eso. Ya después brincamos en el tiempo otra vez, un año adelante. em, Estábamos tomando la decisión, mi esposo y yo, si nos quedábamos o nos íbamos. O sea, ¿vamos a continuar o ya no continuamos? Estábamos en ese proceso de saber si seguíamos o no seguíamos. Porque yo había pasado por tantas cuestiones que yo me sentía completamente desconectada de todo y de todos. Entonces, yo le digo a él, vamos a hacer ayahuasca como pareja, vamos juntos. Le dije, va a haber otro retiro, esto fue el siguiente año, en abril, el 23. Y entonces le dije, vamos. Y yo pensé para mí, les voy a decir, él no sabe y se va a enterar con este video, pero yo pensé para mí, si va, quiere decir que, si quiere ir, si dice que sí, quiere decir que sí hay una posibilidad de que arreglemos esto y que esto va a funcionar y que hay una iniciativa, ¿no? Y esto significa que lo vamos a lograr, ¿no? Con mis señales, yo tratando de saber y de ver. Y claro, yo no se lo dije así, yo solamente lo comenté. Y entonces dije, si va, pues, y acepta, esta es la indicación de que sí tengo que luchar y poner todo de mi parte para que se salve esto, ¿no? Y entonces me dice que sí, me dice, sí, sí quiero ir, sí, me parece bien. Nosotros ya habíamos tomado terapia como pareja también, o sea que las cosas ya se habían agotado, las circunstancias ya se habían agotado, en nuestra relación ya estaba muy, muy difícil de continuar. En ese momento sentíamos que ya no empatábamos uno con el otro, ¿no? Y había como una brecha en medio por tantas cosas, pero ya les platicaré más adelante. Y entonces fuimos como pareja y bueno, esa fue otra ceremonia muy diferente, fue diferente, completamente diferente, aprendí muchas cosas, recibí muchos mensajes, muchas realizaciones en ese momento. Y cuando estaba yo tomando la segunda ocasión, el segundo día, todo esto de la ayahuasca, todo el proceso que se lleva, sentí claramente en mi mente, en mi corazón, que esta era la última vez que lo iba a hacer, que ya no necesitaba más, ¿no? Y eso fue parte de lo que se vivió. Y nos movemos hacia adelante en el tiempo y hoy estamos juntos, estamos bien, tenemos una muy buena relación. Siempre la tuvimos, hemos sido buenos amigos toda nuestra relación, así que eso ayudó mucho. Pero hoy por hoy les puedo decir que en el momento, en el punto en el que me encuentro en mi vida, yo no pensé que hoy, 2025, octubre del 2025, a la persona que yo estaba siendo, que era en ese momento del enero del 2020, si yo fuera para atrás y viera una y otra imagen, ya saben, como cuando tú te puedes ver en el espejo, es como si yo viera quién fui y cómo me veía, inclusive físicamente, ¿ok? En el espejo, yo del 2020 a yo del 2025, 5 años después, y verme en el espejo y ver quién fui, les puedo decir que hasta físicamente soy otra persona, completamente. Tanto físicamente hablo de mi peso, hablo de mi apariencia, hablo de cómo me veo ahora físicamente, y obviamente eso está traducido desde lo de adentro, de todo lo que me pasó, de todo lo que viví. Claro que este no es el final de la historia, claro que han pasado muchas cosas. Ahorita estoy haciendo esta grabación desde España, estamos en Europa, estamos viviendo en Europa desde enero del 2024 y nuestra vida ha cambiado muchísimo. La razón por la cual este episodio está grabado en 2 días diferentes, porque el día de ayer sentí la necesidad de comenzar a grabar y ya era tarde. No me preparé, la verdad es que solo prendí la cámara, prendí la luz, el micrófono y comencé a grabar. Y pues quise tener una introducción más apropiada para el primer episodio y por eso es que hoy decidí grabarlo de esta manera. Sin embargo, lo que hice ayer, lo que grabé ayer fue desde la emoción, desde mi corazón, y sentí que iba a ser un poco injusto si lo volvía a grabar otra vez y ya no iba a sentirse genuino, y eso es algo que quiero que sepas, que lo estoy haciendo desde lo profundo de mi corazón, desde lo profundo de mi alma, el poder poner este tipo de cosas en línea para poder ayudar a quien sea que esté listo y disponible. Decidí dejarlo tal cual lo hice ayer y insertarlo solamente aquí para que tú lo pudieras ver. Creo que esta es la manera más real de poder mostrar quién soy, qué me pasó, para que sepas quién está enfrente de ti hablando de esto y por qué lo estoy haciendo. A lo largo de los episodios te vas a ir dando cuenta un poco más de mi historia, un poco más de las situaciones que a lo mejor no las comento en un solo episodio, pero sin embargo todo va a ser para
hacer alusión a otras cuestiones que tienen que ver contigo y cómo lograr ayudarte en cada momento, en cada punto. El propósito de Brújula Humana es simplemente encontrar tu camino, encontrar tu rumbo y que ya dejes de estar adivinando, que mejor utilices tu tiempo para cosas que a ti te gustan, que mejor utilices tu tiempo para de verdad lograr tus metas, tus sueños. Y te dejo con esto. Cada minuto, cada segundo que tú pases tratando de ayudar a cumplir los sueños de otra persona, trabajando para los sueños de otra persona, haciendo labores que ayuden a que otra persona cumpla sus sueños, esos son los minutos y los segundos que tú tienes menos para lograr los tuyos. Es momento de conocer hacia dónde vas y es momento de hacerlo intencional. Y aquí estaré para ayudarte. Así que ya sabes, nos vemos en el siguiente episodio, no te lo pierdas. Sígueme, suscríbete y ayúdame a que el canal crezca, para que ayudemos a muchas más personas. Nos vemos la próxima. Bye.